Gracias por estar ahí conectados en vivo otra vez. Desde la calle Broadway, desde el avivamiento de la calle Broadway, desde River Arena. Es un placer hacerte compañía. Gracias por estar del otro lado. A todos los que nos mandaban fotos, recién estábamos mirando las fotografías de las familias, de la cantidad de gente que se conecta domingo tras domingo. Llevamos 3 meses, impresionante. 3 meses, ya 12 veces que salimos de esta manera. Yo pensé en primera instancia, bueno, va a pasar un domingo, 2, 3, sin embargo pasaron 3 meses. Increíblemente el mundo cambió tal como lo conocíamos, y esta es la manera que estamos ahora transmitiendo para todo el mundo. Muchos felices porque dicen te estamos viendo en vivo, toda la familia está esperando el mensaje y bueno, nuestra familia de River Arena esperando regresar. Y como decimos siempre, cuando podamos volver todos, niños, jóvenes, ancianos, adultos, sanos, enfermos, entonces volveremos. Todos o nadie es la consigna, esa es nuestra resistencia, todos o nadie. Y queremos realmente reunirnos toda la familia. Es inaudito pensar que podemos dejar afuera a alguien, a nuestros queridos viejos, a nuestros queridos ancianos, a nuestros queridos y amados niños, a los que están enfermos y más que nunca necesitan venir a la iglesia. Así que seguimos manteniendo que bajo las condiciones que nos exigen no podemos abrir, no vamos a abrir si no está toda la familia. Tiene que ver con una postura muy, si se quiere, local, una postura muy pastoral, pues que siempre les dije a nuestra familia que no dejaría a nadie atrás, que todos juntos, vivos, heridos o muertos, regresaríamos a casa, ¿no? Como dijo aquel coronel Halmur cuando llevó su batallón a la batalla. Y yo digo siempre lo mismo y no puedo rehusar a esa promesa, la promesa de que todos juntos volveremos a casa. Pero mientras tanto estamos aquí transmitiendo en vivo desde las diferentes plataformas. Algunos nos están mirando por YouTube, otros por nuestra página oficial www.river-church.org y otros en la página de Facebook. Si se llega a cortar por alguna contingencia alguna de esas páginas, inmediatamente vayan a YouTube, y si se pasa algo en YouTube, vayan a Facebook. Pero hasta ahora no ha pasado, pero siempre es bueno decirlo. Gracias a los que nos mandaban fotografías, un montón de gente, familias. Yo siempre pongo la foto cuando llego aquí a la iglesia tempranito, poquito antes de salir al aire, y después la gente empieza a mandar sus fotos de lo que está cocinando, de lo que están comiendo. Se los agradezco profundamente. Hoy, el mensaje de hoy, yo pienso que va a tocarnos lo más profundo de nuestro corazón. Milagros en el 666, milagro en el 666. Vaya que hubo controversia, nada más que con el título. Algunos ya me crucificaron, me pusieron INRI arriba. Otros me dijeron, otros decían, no, ya sé por qué. En fin, pero solo el título causó controversia toda la semana. Yo creo que lo anuncié el día miércoles. Y toda la semana la gente decía, ¿pero de qué se va a tratar? ¿Y por qué es el número diabólico? ¿Y por qué el número de la bestia? ¿Y por qué el número del anticristo? Bueno, el mensaje se llama Milagros en el 666. En momento nada más vamos a hablar de esto y le voy a transmitir lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. En un ratito nada más. Insisto, gracias por conectarse, gracias por estar ahí. A todos los que se van sumando, papi, mami, abuelos, abuelas, nietos, llamen a los que todavía están rezagados, digan, ya empezó la transmisión en vivo desde River Arena, cuando han pasado poquitos minutos en la costa oeste, desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde en mi República Argentina y los diferentes usos horarios en todo el continente. Comenzamos entonces hoy un servicio que estoy seguro que te va a ser de enorme bendición. Estoy seguro que te va a tocar lo más profundo de tu corazón, de tu alma. Y más que nunca, hoy será uno de esos días históricos, esos días que estoy convencido que va a haber un antes y un después. Cada mensaje es especial, pero mientras que el Señor me daba yo sentía que algo iba a pasar en la atmósfera. Estoy completamente convencido. Familias, pastores, ministros, colegas, gente que no va a ninguna, nunca fue a ninguna iglesia y está escuchando o viendo esto por primera vez. Bienvenidos a esta transmisión. Comenzamos con este tema que es uno de mis favoritos. Es uno de los que más me gusta cantar. Y cuando estamos todos en vivo, solo pedirlo mucho, porque es una canción que además de ser bellísima en su composición, habla de todo lo que Dios significa para nosotros. Y necesitamos a Dios
en todas sus facetas. No conocer una partecita de Él, sino Dios en todo su esplendor. Dios proveedor, Dios paz, Dios que nos da la paz, Dios que nos da la seguridad que saldremos adelante, el Dios que nos regala la salud, el Dios que nos marca el camino. Dios es todo eso y mucho más. Imposible reducirlo en una canción, pero vaya que este tema musical trata de resumir lo que Dios significa para nosotros. ¿Por quién eres tú, Señor? Y así comenzamos el servicio del día de hoy. No se vayan, yo sigo aquí en vivo. Gracias por conectarse y en momentos, como les dije, Milagros en el 666 será el sermón del día de la fecha. Pero con este tema comenzamos el servicio de hoy. Dios es eso y mucho más. El Dios que todos necesitamos, un Dios que nos cobija, que nos respalda, que nos sostiene, que nos bendice. Es fascinante cantarle al Señor, adorarle, como recién veíamos en las imágenes. Y esto pronto va a ocurrir, yo estoy convencido, lo dije el domingo pasado, esto pronto va a ocurrir en que estemos todos juntos, toda la familia, como corresponde, como debe ser una iglesia, o todos o nadie. Hagan viral ese hashtag, o todos o nadie. Yo sé que hay iglesias, hay colegas, hay pastores que han decidido abrir con las medidas prudentes que el gobierno les pide, con la distancia, dejando mucha gente afuera, pero eso compete a cada ministro. Lo dije hace un ratito, nosotros decimos todos o nadie. La familia de River quiere reunirse toda. Me encontré con mucha gente de nuestra congregación durante esta semana que me decía: queremos volver, no tenemos miedo, estamos listos, nosotros no tenemos miedo a nada. Si tú no tienes miedo, Dante, nosotros tampoco, y nosotros no tenemos temor. Y algunos dirán: pero qué inconsciente. No tenemos miedo, porque creo que todos nosotros ya hemos muerto con el Señor y tenemos la vida eterna con Él asegurada. Así que ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muy bien, esta semana que pasó, que terminó, anunciamos desde el domingo pasado que vamos a enviar una inyección financiera a muchos de nuestros países de América Latina. De hecho, que lo que fue miércoles, jueves y viernes de la semana que se fue, ya nos contactamos con varias de las fundaciones. Presumimos que la semana entrante terminemos de mandar todo el dinero que hemos comprometido en enviar a cada una de los países. Queremos ayudar a 15 naciones diferentes. Sé que hay muchas preguntas y voy a tratar de responderlas rápidamente sin aburrirlos. Entraron más de 4.500 emails a partir del día que lo anunciamos en nuestras redes. 4.500 correos. Un poquito más, poquito menos, pero ese era el promedio. Y fue muy difícil elegir porque existe muchísima necesidad en todo el mundo y cada necesidad es loable, ¿no es cierto? Elegimos países de Latinoamérica, eso dijimos, no países europeos. Ya ayudamos a Italia, recuerden, a España, pero en esta ocasión, como es la segunda inyección financiera, decidimos ayudar y bendecir a países de nuestra querida región, nuestra América Latina, México hasta la República Argentina. Y elegimos correos que fueran claros y que tuvieran toda la información necesaria. Porque mucha gente solo nos mandaba fotografías o emails sin nombre, a veces sin teléfono, sin página web. Entonces nosotros dijimos, necesitamos, cuando yo lo anuncié, que las solicitudes fueran de una iglesia o de una fundación, porque había muchos, entre esos 4.000 y tantos correos, mucha gente pidiendo empleo, ayudas para sus familias de manera personal, otro diciendo, comuníquese con mi pastor necesita. Y nosotros dijimos, no, necesitamos que la cabeza nos escriba. No por un tema de orgullo, por un tema de claridad, por un tema de logística, ¿no? Otros nos pedían dinero para pagar el edificio de sus iglesias, para pagar plantillas de empleados. Y dijimos, no fungimos como un banco, no podemos enviar dinero, préstamos personales, tienen que ser a fundaciones. Luego fuimos, de cada correo que ingresó, fuimos a sus páginas web, a sus páginas de Facebook, de Instagram, y verificamos si existían. Había muchos que nos ponían Facebook que no existían o dejaron de usar hace años. Entonces, por medio de las redes, tuvimos que hacer no sé si una investigación, porque no suena bien la palabra, pero una suerte de trabajo mancomunado, cruzado, para ver que esa gente que nos mandaba los correos estuvieran
activos, estuvieran activos durante esta pandemia, saliendo a las calles, repartiendo bolsas de alimentos, que también lo dijimos. No podemos ayudar a gente que diga, voy a probar a ver qué se siente, sino a gente que ya lo venía haciendo de antes. Y lamentablemente muchas fundaciones o iglesias aplicaban, pero no había ninguna foto en sus redes de ninguna obra social, o sea, no podíamos corroborar. Y una vez que filtramos y encontramos esas organizaciones, les mandamos unas preguntas específicas. Esto fue todo durante esta semana que pasó. Y por sus respuestas pudimos clasificar. Buscamos que fueran legales, que la organización tuviera una cuenta bancaria. No pudimos elegir solicitudes que nos mandaban cuentas personales, porque esto es un tema que nos complica a nosotros también como fundación y como iglesia. No podemos enviar, es bastante dinero, no es una ofrenda pequeña. Por eso cuando alguien dice es una limosna, no, son bastantes miles que mandamos a cada país. Esto no lo digo para que sea un orgullo, motivo de simplemente tocar trompeta, sino para que sepan y explicar, porque no quiero que se hieran susceptibilidades de los que dicen, pero si yo mandé todo y no me contactaron. Cuando son cuentas personales no podemos enviar dinero. Les preguntamos cuántas bolsas van a repartir. Hay gente que quería repartir miles de bolsas, pero no tenía la logística ni la gente para hacerlo. Les preguntamos qué alimentos deseaban repartir y cuánto les salía el costo de la bolsa de comida para hacer una cuenta, a ver por cuántas semanas los podemos ayudar. Y ahí nos dimos cuenta que había gente que venía haciendo las cosas bien, otros no, se aprovechaban, ¿no? Y ese filtro nos ayudó a elegir no solo gente que sabe lo que está haciendo, sino que además es prudente. En resumen, la manera para elegir es que haya prueba que existen como fundación, que fueran organizados, que haya evidencia que sirven, que tengan cuenta bancaria, que sean prudentes con el dinero, pero principalmente le pedimos a Dios que nos dé paz con las elecciones, ¿no? Con los que elegimos. Y si teníamos recomendaciones, por supuesto, eso era de gran ayuda también. Nuestras recomendaciones para todas las organizaciones son que hay mucha gente que dice, yo quiero ayudar. Bueno, no dejen de poner al día sus papeles legales, publiquen lo que hacen, sean organizados con su labor y Dios los va a sorprender. Yo sé que algunos dicen, pero no se tiene que saber la mano izquierda, que no sepa tu mano izquierda lo que da a la derecha. Bueno, pero eso el Señor lo dijo cuando se trataba de limosna. Esto es solidaridad. Las fundaciones tenemos la obligación, yo lo dije decenas de veces, la obligación gubernamental y moral de mostrar públicamente lo que se hace con los fondos y el dinero de los donantes. Si yo lo que doy con mi dinero personal no lo contaría aquí ni lo estaría mostrando. De hecho, ayudamos personalmente, pero eso no se cuenta. Tengo que contar lo que tiene que ver con dinero de los que siembran, ¿no? Es buen testimonio mostrar que la iglesia no se encerró, que en este tiempo no se quedó de brazos cruzados. Especialmente cuando hay tanta gente diciendo, ¿y dónde está la iglesia ahora? ¿Dónde se metieron? El mostrarlo alienta que otras iglesias y otras fundaciones hagan lo mismo. El mostrarlo hace que los que necesitan ayuda nos puedan contactar. Esto se llama transparencia para con nuestra iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Creo que es el tiempo de hacer las cosas bien. Si tienes el corazón para ayudar, pero no tienes la capacidad de administración, bueno, busca a alguien que te pueda ayudar. Dios manda bendición cuando hay un orden, cuando hay excelencia, cuando está todo organizado. Dios nos pide preparación, logística, mayordomía, ¿no? A la viuda le pidió vasijas, a la multitud hambrienta que se organizaran en grupos. O sea, Dios quiere que seamos organizados. Dicho esto, aclaro que los que no están en esta lista que voy a leer ahora no es que hicieron las cosas mal. Nos costó elegir, pero no podemos mandarle a todos. Dijimos, bueno, va a ser una fundación o 2 fundaciones por país, pero no es que estoy diciendo el que no está aquí es porque hace las cosas mal. Pero no quería dejar pasar por alto por qué tuvimos que rechazar muchos, porque algunos dicen, bueno, no tengo nada, no tenemos cuenta, no hay fundación, no hay registro, y no dudo de las buenas intenciones. Pero pienso que cuando hacemos las cosas bien, de manera transparente, Dios nos bendice mucho más. Principalmente cuando tenemos que sembrar y dar dinero. Nuestro propósito es ayudar a los países, a las naciones, que no se detengan, que la iglesia esté en las calles, que la iglesia esté allí, que la gente diga, la gente en tu país no va a saber ni quién soy yo, ni quién es River,
pero lo principal es que vayan, los bendigan, les lleven comida, les pongan un folleto evangelístico, le regalen, no sé, un Nuevo Testamento, le digan cuando todo esto pase, los esperamos en la iglesia, tiene un pedido de oración, vamos a orar por usted. No importa, nosotros no buscamos llevarnos el crédito, pero queremos que la ayuda llegue, que no se pierda en el camino o que por un tema de mala administración no llegue a destino. Así que voy a compartirles rápido para no robarle más tiempo y en momentos llega aquí Milagros en el 666. Pero ahora les voy a compartir las fundaciones que ya elegimos, que ya clasificamos. Algunos ya nos comunicamos y otros nos vamos a comunicar en la semana que comienza, laboral que comienza mañana. Argentina, la Fundación Más Vida de Quilmes. Ahí estamos colaborando y ayudando. Bolivia, Fundación Shalom Niños, en el Recreo, así se llama la ciudad. En Chile, la ONG Conexión Chile de Temuco. En Colombia, la Fundación Ayuda Social Cardios en Santander. En Costa Rica vamos a ir a Alajuela, vamos a ayudar a Alajuela, la Casa Albergue Lluvias de Bendición. En Ecuador, en Quito y en Guayaquil, la Fundación Pan de Vida. En El Salvador, Tabernáculo Bíblico Bautista, en Lourdes, Colón. En Nicaragua, Fundación Cristo para la Ciudad, Managua. Guatemala, en Jalapa, Iglesia Emanuel. En Honduras, el Ministerio Renuevo, Comayagua. En Honduras, vamos con la Fundación Dios Provee, de Colón. En Panamá, Fundación Manos de Fe, provincia de Chiriquí. México, Amistad en Acción, en Cuernavaca, Morelos. En Perú, ayudaremos a una fundación de Lima, Amistad en Acción. Iglesia Generación de Campeones, Amistad en Acciones, Cuernavaca, Morelos, que ya lo leí. Iglesia Generación de Campeones en Lima. República Dominicana, Iglesia Cristo Jesús, Forjando Senderos en Santo Domingo. Y en Uruguay, Iglesia Primer Tabernáculo Cristiano del departamento Cerro Largo. Faltan algunos países, pero estos son los que ya tenemos confirmados y seleccionados para ayudar. Y queremos bendecir. Gracias a los que están bendiciendo, gracias a los que sin nuestra ayuda dice vamos a salir. Hay un montón de gente que se ha motivado a salir, a bendecir y nosotros queremos alentarlos porque cuando damos vienen 12 cestas llenas. Cuando bendecimos, cuando damos una semilla, viene la enorme bendición. Esta semana, además de esto, nosotros también salimos aquí, a donde Dios nos plantó. Fuimos o regresamos a los campos donde muchos de nuestros hermanos hispanos están trabajando por un salario mínimo todo el día bajo el sol levantando cosechas y llegamos no solo con el almuerzo del día, porque muchos ni tenían pensado almorzar, sino con una bolsa, con insumos, con bendición. Lo hicimos durante varias veces esta semana y este es el pequeño resumen para que ustedes se emocionen con nosotros viendo la cara de esta gente agradecida porque la iglesia no es simplemente un sustantivo, es un verbo, son los hechos de los apóstoles y esto abre las puertas para que le podamos predicar mucho más fehacientemente. Vean ustedes lo que pasó durante esta semana cuando salimos a bendecir a nuestros hermanos latinoamericanos. Emociona, yo dije que emociona, porque trabajan, porque no están esperando nada, porque no piden, pero llegamos y los sorprendemos. Y te dicen gracias hermano, gracias primo, gracias compadre, gracias. No lo pueden creer, me decía uno de los trabajadores cuando retiraba la comida, algo hicimos bien para que nos pase esto, Dios no nos olvidó. Y hablaba, bueno, de México de tierra adentro era uno, ¿no? Porque decía, Dios no nos olvidó, hermano. Y dan ganas de abrazarlo fuerte, dan ganas de decirle, estamos con ustedes. Es hermoso, realmente es más bienaventurado dar que recibir. Yo disfruto esto, no lo sufro, no digo, uy, hay que ir de vuelta. Disfrutamos, es una bendición enorme poder ser un canal de bendición. A los que se acaban de conectar, hace un ratito di la lista de las fundaciones, de los ministerios que estamos ayudando en diferentes países, son 15, hasta la fecha nos faltan algunos, yo sé que algunos dijeron, pero no nombraste este, no nombraste el otro. De hecho, estamos trabajando para poder llegar a Venezuela. Atención mis queridos venezolanos, yo sé que es casi imposible, humanamente, ¿no? Hay un régimen, está compleja la cosa, pero buscamos la manera, ahí estamos trabajando. Aparentemente encontramos quién podría ser, quien legalmente nos permita llegar con ayuda a Venezuela, que tanto lo necesita. Oramos tanto por eso, porque realmente Venezuela necesita
bueno, todos los países de nuestra América Latina, pero queremos bendecir a Venezuela más que nunca y esta semana parece que encontramos, no me quiero adelantar, pero tengo fe de que vamos a poder bendecir Venezuela y que les voy a dar la noticia de que ya lo hicimos el domingo que viene, Dios mediante. Muchos de nuestros donantes, muchos de los que están sembrando, muchos de los que nos están dando, reciben esto que les voy a mostrar ahora. Muchos de los que se han mantenido firmes desde el primer día, los que han sembrado, los que han dicho, pastor, estamos con vos, estamos con ustedes, estamos con vos, Dante, estamos con River. Nosotros les mandamos este regalo que lo preparamos hace algunos días atrás. Ahí estaba mostrando yo la caja cuando llegó a nuestra oficina. La caja de bendición, The Box, The Blessing Box, la caja de la bendición, donde dentro hay un casco de los que usamos nosotros cuando salimos a repartir alimentos, la chaqueta, el casco va firmado por este humilde servidor para que les quede de recuerdo. Y es una manera de decir, ustedes salen con nosotros. Y todos esos regalitos que ven ustedes que pertenecen a nuestro River, ¿no es cierto? Hay agendas, llaveros, bolígrafos, billeteras y principalmente el casco, que se lo queden de recuerdo, que ustedes salieron con nosotros, que ustedes fueron parte de esto. Así que se los quiero agradecer y cuando te llegue esta caja, no le va a llegar a todos, es algunos donantes que sacrificialmente nos ayudaron y nos siguen ayudando. A otros les va a llegar, no sé, algo, pero estamos viendo de que todo el mundo tenga una suerte de mimo. Algunos me dicen, pero ¿a mí qué me van a mandar? Es un regalo. Como decía mi mamá, los regalos no se cuestionan. Pero algo va a llegar. Y queremos bendecir y queremos mandar esto a muchos de los que han sembrado y siguen sembrando y creen en nuestro ministerio y han hecho que este río no se detenga. Estamos muy felices. Esto le cuento a nuestra gente de la iglesia. Somos un canal de bendición para todo el mundo. Somos un canal, un río, tal como Dios nos había dicho tantas veces aquí. Cuando Él nos hablaba de que íbamos a llegar a sitios impensados y que nunca iba a faltar el fruto. Y que donde llegara este río los árboles iban a florecer. Eso está ocurriendo como el río de Ezequiel. Dios ha bendecido este río, este river, más que nunca. Así que gracias por ser parte, gracias por estar ahí. Muy bien, en momentos, ya casi, se nos voló la hora. Ya casi en momentos, aquí el mensaje Milagros en el 666. Milagros en el 666. No se lo pierdan. Llamen a alguien, que se conecte más gente. Tenemos varios miles conectados en nuestras plataformas digitales. Llamen a quien tengan que llamar. No se pierdan el mensaje de hoy. Si los anteriores te fueron de bendición, este te va a tocar el alma, te va a tocar el corazón, te va a dar nuevas fuerzas, te va a ayudar a seguir adelante, a continuar. No te lo pierdas. Quiero que antes del mensaje disfruten conmigo esta canción maravillosa, este momento que se dio en varias ocasiones aquí en el Arena, cuando de pronto empezábamos a fluir en el Espíritu. La gente literalmente cantaba a grito pelado. Por eso digo, va a ser difícil que digan, vuelvan, pero no canten. Vuelvan, pero fíjese de no gritar mucho amén porque se pueden contagiar. Nosotros somos gritones, nosotros solemos abrazarnos, nosotros solemos cantar a los gritos. Somos gente extremadamente loca cuando se trata de adorar al Señor. Por eso decimos todos o nadie. Tranquilos que no vamos a abrir por el momento hasta que todos podamos estar juntos como corresponde y podamos volver a ver momentos como este. Disfrútenlo conmigo y tras este tema de adoración ya llega el mensaje Milagros en el 666. Desde aquel primer mensaje en la Catedral de Cristal llamado El Hombre de la Puerta, ese fue el primer sermón en la catedral, ya casi va para 11 años, hasta la fecha, y sin contar las cadenas de los 7 días, Semana Santa, las 50 noches que estuvimos en la carpa Riverdome, 50 noches predicando en un verano, las noches de ADN, las jornadas de ADN que son para líderes, las cumbres de poder que nunca se grabaron. Hablamos nada más que de mensajes los domingos. Desde hace casi 11 años llevamos 666 mensajes. Yo sé que muchos que siguen nuestra página, que siguen nuestras redes, lo sabían. Aunque algunos piensan que el número en sí mismo acarrea alguna maldición,
que deben ser los mismos cristianos, digo, que le temen al virus y nos proponían saltar el número, ¿no? Yo dije, no lo vamos a saltear. Había gente que decía, y cuando llegue el mensaje 666, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a saltear? ¿Vas a pasar del 665 al 667? No, este es el mensaje 666. Y yo justamente quiero aprovechar este número tan singular que asusta a propios y extraños para hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Mira hasta qué punto llega el miedo que me dijeron si yo iba a predicar el mensaje 666 o si iba a saltarlo. Mira hasta qué punto hay temor. Yo no lo podía creer. Me decían, pero lo vas a predicar, y sí, es un número más. Ahora, bien podría hablar del número, la simbología, los que pretendían que íbamos a transitar por la escatología, por el apocalipsis, por el anticristo, la bestia. No, este mensaje se llama Milagros en el 666, de una manera arbitraria, en un número tan particular, en un número que hasta a algunos les produce miedo. Yo quiero hablar de los milagros que estamos necesitando en esta temporada. Necesitamos milagros. Necesitamos vivir un tiempo de renuevo, un tiempo de cosecha. Y por eso, insisto, en el 666 yo quiero hablar de milagros. Porque el cristianismo no se ha edificado sobre el fundamento de una filosofía, de un código de ética, de un puñado de doctrinas. La base de nuestra fe es el milagro de la tumba vacía. Me insisto y mantengo que si la resurrección y los milagros no sucedieron, el cristianismo es una de las bromas más pesadas de la historia. Porque no solo habremos desperdiciado nuestras vidas adorando a Cristo, sino que habremos vivido una mentira. Habremos adorado a un Cristo que sigue muerto en una tumba. Sin embargo, adoramos a un Cristo vivo y revolucionario. Los que crucificaron a Jesús, para ser justos y equitativos, nunca lo acusaron de ser un tipo aburrido, un tipo pusilánime. Por el contrario, pensaban que Jesús era dinámico, que les producía inseguridad, escozor. Los alteraba, los provocaba. Y después, las generaciones posteriores se encargaron de acallar esa personalidad del Señor, esa personalidad impactante que registran las Escrituras. Y lo rodearon de una atmósfera de tedio, de aburrimiento, en una atmósfera sacra, que nada se parece a nuestro Jesús. Le cortaron las garras al león de Judá, ¿no? Lo certificaron como suave, como alguien humilde, casi, insisto, rozando lo pusilánime, recomendándolo como una mascota adecuada para los pálidos eclesiásticos, las ancianitas piadosas. Mejor dicho, algunos lobotomizaron su lado más salvaje. Y le hemos dado a las personas un Jesús que aburre y no un Jesús que transforma y hace milagros. De tanto en tanto aunque tengo muchos años de peregrinar cristiano, yo vuelvo a las Escrituras y las leo con ojos nuevos. Le digo, Señor, Espíritu Santo, muéstrame a ese Jesús que a lo mejor me perdí detalles, que lo sagrado se me volvió común. A veces vuelvo a leer los evangelios para ver si me perdí alguna faceta de su carácter, de su temperamento, porque a veces uno supone que conoce a Jesús. Y cuando leo las Escrituras, insisto, con ojos nuevos, leo los evangelios, me doy cuenta que el león de Judá todavía sigue rugiendo, que no se ha callado, que hasta Apocalipsis sigue rugiendo y después que terminan las Escrituras sigue siendo ese Cristo que predicamos, revolucionario, vivo. Pero parece que como que a medida que pasan los años o corren los siglos o pasan las décadas, hasta se inventaron un Jesús prudente, que evita los líos, que evita los conflictos. Yo me doy cuenta cuando me escriben, cuando me dicen esto no haría Jesús, Jesús no se metería en líos, Jesús sería prudente, cuando en realidad tienen una imagen que les vendió Hollywood, o lo que es peor, una imagen que les vendió su propio líder. Me sorprende de que algunos tienen una visión de un Jesús oxigenado, un Jesús distinto al que registran los evangelios. Lo sé porque me lo dicen. Jesús no contestaría así, Jesús no provocaría, Jesús no ofendería, Jesús se llevaría bien con todos. Es obvio que no conocen al Jesús de la Biblia. Y no porque era un grosero, pero sí era alguien que estaba vivo,
que provocaba, que sabía cuál era su misión. Me fascina una respuesta de Jesús que está como semi-escondida en la Biblia. Digo, no es de las más predicadas. Ahora cuando se las comparta van a ver que no es de las que más utilizamos los evangelistas o los pastores. La Biblia narra que llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: huye, vete porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Así que termina lo que estás haciendo, arma la mochila y vete. Y Jesús le dijo: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios y curando a los enfermos. Y cuando termine al tercer día, ahí me voy a ir. La historia está en Lucas 13:31. Porque alguno dice: ¿eso dijo el Señor? Sí. Y uno puede buscar distintas traducciones. En alguna dice que le dijo zorro, en otras dice que le dijo zorra. Lucas 13:31. Herodes Antipas dice que te tienes que ir. Y Jesús, lejos de ser prudente, dijo: yo voy a terminar de liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos y me voy a ir cuando termine. Y la palabra que usa zorra en griego es alopex, que se refiere figurativamente a una persona astuta y posiblemente insignificante. O sea que en la mentalidad hebrea se le decía zorro, zorra a un usurpador, a alguien sin linaje, a alguien tonto, simple. De hecho, el profeta Ezequiel presentó a los profetas falsos en su momento como zorras. Ezequiel 13:4 dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Hablando de los, obviamente, de los falsos profetas, de los que no venían de parte de Dios. Y así Jesús se refirió a quien quería controlar su manera de llevar adelante el ministerio. Y esa valentía, esa temeridad, esa intrepidez de Jesús, la veo a través de todas las escrituras o de todos los evangelios. Y la mayor ilustración, yo decía esta semana, cuando lo volví a leer con ojos nuevos, digo, la mayor ilustración, la máxima ilustración de Jesús, que lo pinta de cuerpo entero, es la derrota sobrenatural hacia los demonios, o con los demonios llamados Legión. ¿Se acuerdan del hombre que estaba poseído por demonios, que se llamaba Legión? Legión eran las divisiones militares de los romanos. Legión eran unos 6.000 soldados del imperio. Y este tipo tenía 6.000 demonios adentro. No podían restringirlo con cadenas porque las rompía. Tenía la fuerza de 6.000 demonios. Yo he visto endemoniados y he visto la fuerza sobrenatural que suelen tener. No me consta que alguna vez yo haya estado ante un endemoniado que tenía una legión dentro. Pero imagino lo que habrá sido esto. Legión vivía entre las tumbas. Había perdido completamente sus facultades mentales. Era el azote de la región. Y Legión lo ve al Señor desde la distancia y comienza a correr hacia Él. Y ahí es donde quiero que pulses el botón de pausa. Porque la Biblia no dice cuál fue la reacción de los discípulos. Pero yo apuesto que estaban listos para salir corriendo. Y Jesús no se inmutó, se quedó ahí. Absolutamente valiente, temerario, sin miedo ante el mal. Y es exactamente allí donde se encuentran los milagros, del otro lado del miedo. Los milagros siempre ocurren del otro lado del miedo. No de esta vereda del miedo, del otro lado. Por eso el Señor domingo tras domingo nos viene hablando acerca del temor. Y voy a las Escrituras y veo que en una lucha de 6.000 demonios contra uno, eso no impidió que Jesús retara a Satanás. Y en términos pugilísticos fue un nocaut técnico. El endemoniado ¡plin!, cayó de rodillas ante la primera campana. Ahí, derrotado. Ese es Jesús. Jesús derrotó a esa legión de demonios enviándolo a un hato de cerdos que se ahogaron en el mar de Galilea. Por eso me encanta cuando Jesús define el objetivo del amor. Dice, el amor, entre otras cosas, el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el amor lo que te hace es pararte firme en tu fe. El amor hacia Dios hace que te pares firme ante una legión de demonios, ante una legión de virus, ante una legión de pandemias. No importa cuáles son tus circunstancias.
Si temes a Dios, lo diré otra vez, no tienes nada más que temer, ni a nada ni a nadie. Y eso incluye al mismo diablo o a sus 6.000 demonios. Hay miles de fobias clasificadas. Hay miles de miedos. Pero solo nacemos con 2 que se presumen que pueden ser congénitos. El miedo a caerse, que es la sensación que todo bebé tiene, de irse al vacío, y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son miedos aprendidos. Eso significa que si son miedos que hemos aprendido o mal aprendido, los podemos desaprender. Y la clave para desaprender los miedos está en la revelación del amor de Dios. Cuando uno tiene la revelación del amor de Dios, cuando uno conoce, tuvo un encuentro con Él, se fuman los miedos, de verdad te digo. Se fuma el miedo al fracaso, el miedo a lo que opinen los demás. Yo no podría haber llegado hasta donde Dios me trajo en su providencia divina con miedo a lo que opinen los demás. A mí no me importa lo que digan los demás. Y los que me siguen hace años saben que de verdad no me importa. Ni los aplausos, ni la crítica. De nadie, ni de los colegas, ni de la gente. Solo me interesa lo que Dios opine de mí. Perdí el miedo al qué dirán. No me importa. De verdad, no me importa el qué dirán. Hace años. Me resbala todo, piel de rinoceronte. Mucho menos voy a tener miedo a una enfermedad, a un virus. Si sigues creciendo en el amor de Dios, lo único que te queda es el temor a Dios. Por eso el domingo pasado y el anterior Dios nos vino hablando de tener temor a Dios para no tenerle más miedo a nada. La voluntad de Dios y servir al Señor y estar alistado en su ministerio no es una póliza de seguros. Nos vamos a enfrentar con legiones, nos vamos a enfrentar con dificultades. Aquellos que algún día corrieron a un altar o en la intimidad de su habitación hicieron el pacto de servir al Señor, bueno, sepan que se metieron en un plan atrevido, audaz, valiente, temerario. No tenemos el llamado, la comisión de sostener el fuerte prudentemente hasta que vuelva Jesús. Ser prudente con los que nos quieren controlar. No, el Señor nos dijo que nosotros tenemos la misión, que Él murió por nosotros porque tenemos la misión de ser peligrosos, temerarios, audaces. De eso tenemos que estar hechos los líderes. El Señor murió para que retemos a las legiones, al diablo, y vivamos una atmósfera de milagros. ¿Qué son los milagros? Bueno, por definición, es la violación de las leyes naturales. Cuando decimos, y esto es un milagro, no tiene explicación ni científica, ni lógica, ni de sentido común. Y yo sé que hay una línea muy delgada entre el discernimiento y el escepticismo, el no creer. Discernir es filtrar lo falso, tenemos que discernir. Cuando uno discierne, obtiene lo verdadero, sonsaca lo bueno de lo malo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nunca hay que permitir que la existencia de lo falso, que sí lo hay, nos impida creer lo que es verdad. Porque si cortamos, si eliminamos los milagros, le cortamos las piernas al cristianismo, nada tendría sentido. Ahora, yo soy consciente que hay mucha gente desilusionada, mirándome ahora, que ha perdido la fe, la esperanza de recibir un milagro. Que ya no tiene esperanzas de volver a creer. Yo sé que del otro lado hay gente que se llevaron fiascos yendo a cruzadas o un líder les falló o alguien les prometió que tendrían victoria o que comprarían la casa, que tendrían un auto nuevo, que se sanarían del cáncer y de pronto tuvieron que despedir a un ser querido o caminar por un panteón preguntándose qué falló. Pero es un error que permitamos que una desilusión o que varias nos hagan tirar la toalla y que ya no esperemos milagros del Señor. Es un error generalizar. Es un error que el dolor, yo sé que hay mucha gente, el Señor me mostraba durante esta semana, mientras me daba este mensaje, que hay mucha gente del otro lado dolida por situaciones adversas, por situaciones límite, que te han hecho no creer en nada. De hecho, en las redes se escriben, no creo en nada, mi pastor me abandonó, ¿dónde está la iglesia de Cristo ahora? Perdí mi trabajo, me estoy divorciando, parientes, seres queridos míos están enfermos de COVID-19,
o de cualquier otra enfermedad. Yo noto, aún en nuestra familia cristiana, hay gente que tiene desazón, que está triste. Y yo quiero mostrártelo en esta imagen. En 1911, un psicólogo suizo estaba tratando a una paciente que no tenía memoria a corto plazo. Es una suerte de Alzheimer progresivo, pero es gente que tiene esta patología, que se va olvidando lo más inmediato. Recuerda cosas a lo mejor muy nítidas de la niñez, pero se va olvidando lo inmediato. Y este doctor, este galeno, al inicio de cada encuentro, se saludaba con la dama con un apretón de manos. Entonces un día el director dijo, voy a hacer una prueba. El director del instituto, ¿no? El médico dijo, voy a hacer una prueba. Cuando la paciente extendió la mano para saludarlo, él se escondió un alfiler en la suya y la pinchó. Entonces la mujer enseguida retiró la mano con dolor. Y minutos después ella ya no recordaba más el pinchazo. Pero a partir de ahí ya no lo saludaba más con un apretón de mano. O sea, no recordaba el pinchazo porque tenía esa patología de olvidar lo inmediato, pero ya no lo saludaba más. No sabía bien por qué, pero sentía que no podía confiar de todo en ese hombre. Eso se llama el residuo del dolor, el efecto residual. El efecto residual del dolor le impedía extender la mano para saludarlo. Y eso es lo que a veces tenemos. Y yo sé que hay personas que tienen un residuo del dolor. Piensan en la desilusión como un pinchazo y duele. Has creído, has orado, has confesado, repetiste el decreto de un pastor o una declaración de fe, dijiste me empodero y hoy estás diciendo ¿qué me pasó? Y cuando la desilusión duele, son muchos los que dejan de extender la mano hacia Dios. La retiran. Hay gente que retira la mano cuando uno le dice Dios quiere hacer milagros. Es que algunos se vacunaron contra el Evangelio porque se desilusionaron. Y hoy, aunque sea torpemente, este servidor, con la ayuda del Señor, quiere intentar que vuelvas a estirar la mano hacia el Señor, que vuelvas a confiar. Yo sentí que el Señor me dijo, quiero que la gente vuelva a confiar en mí, quiero que mis hijos confíen en mí. Yo voy a tratar de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón, solo puedo hablar a tu intelecto, pero con el Espíritu Santo siempre hacemos un equipo. Yo hablo a tu intelecto, a tu mente, y Él mientras va a llegar donde yo no puedo, que es tu alma, tu corazón, lo más profundo de tu ser. Quiero intentar de que ese residuo del dolor se vaya y que creas en los milagros, que este sermón 666 sea inolvidable, no por los dígitos, no por el número, sino porque contiene milagros. Porque hay un antes y un después a partir de oír esto. En el siglo I, los fariseos estaban tan concentrados en las leyes que no podían ver los milagros que sucedían justo frente a sus ojos. Se perdieron los milagros y se perdieron de ver al Mesías porque les cegaba su legalismo, les cegaba la ley, el celo por cuidar la disque sana doctrina. Pudieron haber sido los testigos oculares de ver a Jesús. Cualquiera de nosotros, si tuviera una máquina del tiempo, diría, yo voy a los tiempos de Jesús para conocerlo. Estos tipos estaban ahí y se perdían el milagro de conocer al Mesías caminando entre ellos. Dios hecho hombre caminando entre los humanos. Y esa ceguera es uno de los riesgos más grandes para la salud espiritual. Es cuando lo sagrado se vuelve común. Nuestra iglesia sabe eso de memoria. Cuando lo sagrado se vuelve común. Dios nos ha cableado para que seamos hipersensibles a nuevos estímulos, a nuevas revelaciones, pero con el tiempo lo habitual nubla nuestra vista a todo lo nuevo que Dios hace. Por eso yo digo qué lindo es volver a leer las Escrituras con ojos nuevos, aunque tengas años de caminar con Él. Porque perdemos nuestra conciencia de lo milagroso y con ello perdemos nuestro asombro. Y cuando perdemos el asombro por el Señor, perdemos la reverencia por Él. Y cuando perdemos la reverencia, perdemos el temor por Dios. Y como dije en domingos anteriores, cuando perdemos el temor a Dios, le tenemos temor a todo, incluso a un simple virus. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson,
inventó su propia versión de la Biblia. Hace poco lo estaba leyendo, no lo podía creer. Pero es verídico. Él creía en Jesús a su modo. Entonces se creó o se hizo editar una Biblia especialmente para él, la Biblia Jefferson, que existe hasta el día de la fecha. Creó una Biblia abreviada y eliminó todos los milagros, porque él respetaba a Jesús como alguien sabio, como un profeta, pero no creía que hizo milagros. Así que borró el nacimiento virginal, la resurrección y todo hecho sobrenatural que había entre ambos sucesos. ¿Cuál fue el resultado? El de un evangelio castrado, un león de Judá sin garras. Y creo que nosotros cometemos a veces el mismo error al crear un Dios a nuestra imagen. Y en lugar de vivir una vida con el parámetro sobrenatural que presentan las Escrituras, seguimos una versión abreviada de la Biblia, sin poder. Cuando tú le restas los milagros, como lo hizo Thomas Jefferson, lo que queda es un Jesús sabio, un puñado de doctrinas, pero un Jesús débil. Hay gente que sigue las enseñanzas del Señor, sigue su ética, su doctrina, pero nunca experimentan sus milagros. Si se anuncia una pandemia, están aterrorizados, porque lo único que conocen es la doctrina, la sabiduría, pero no conocen al que caminó sobre las aguas. Y se convierten en personas, como dice un querido pastor amigo de Argentina, que en lugar de seguir a Jesús, siguen los consensos, la democracia, lo que dice la mayoría, y piensan que la voz del pueblo es la voz de Dios. En Juan 14:12 tenemos una de las declaraciones más valientes de la Biblia, de las más poderosas. Salieron de la boca de nuestro Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores. Imagínense los que oyeron esas declaraciones, que estaban viendo lo que Jesús hacía. Y Él dice, todo esto lo van a hacer, pero mayor. Esto significa que te vas a ocupar del pobre, que vas a lavar pies, vas a vivir milagros y vas a ofender a muchos fariseos también. No podemos editar a Jesús y quedarnos con las mejores partes y la que no nos gusta, decir, no, en eso no lo voy a imitar. Vas a ofender fariseos. Y además vas a caminar en medio de lo milagroso. Y no serás solo como un testigo ocular, sino como un catalizador, un provocador, alguien que provoca el milagro. Serás parte de la resistencia en lugar de ser parte de un grupo de borregos asustados. Te pido que me creas cuando te digo que eres el milagro de alguien. Somos el milagro para los que están asustados. Yo mismo soy el catalizador de un milagro. Sé que hay gente que me ha dicho, me he atrevido a salir a dar de comer a la gente, me he atrevido a creer, le perdí el miedo a la pandemia, le perdí miedo al coronavirus porque escuché tus mensajes. Ahora, no te equivoques, Dios es el único que puede hacer milagros. De modo que la gloria es toda para Él. Pero casi todos los milagros tienen un elemento, un factor humano. Hay que hacerlo natural antes de que Dios haga lo sobrenatural. Hay una parte que nos compete a nosotros. Y los que se esconden en las trincheras, esperando que el fuego pase, esperando que todo amaine, o teniendo miedo a los gobiernos que van en contra de lo que Dios ordena, o que quieren ordenar cómo debemos adorar a Dios. Yo te aseguro que esa gente se pierde en los milagros. Yo voy a hablarte rápido de 3 milagros del Señor. Cuando hacía este mensaje, cuando el Señor me lo daba, me venían tantos a la mente, y si no me alcanza el servicio de hoy o el mensaje de hoy, los continuaré el próximo domingo. Pero hoy voy a hablar de 3 rápido, 3 milagros del Señor, y los 3 tienen que ver con esta temporada que estamos viviendo, con este momento singular que nosotros estamos atravesando. El primer milagro está en Juan 4:46. San Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, se fue hacia él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque el hijo estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo vas a creer.
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra y se puso en camino. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticia diciendo: tu hijo vive. Entonces este oficial del rey preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer, a la hora 7ª, le bajó la fiebre. Y el padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo ya vive. Creyó él y toda su familia. Maravilloso. En el siglo I había en Israel círculos sociales muy diferentes para los funcionarios reales y los rabinos o los rabíes judíos itinerantes. Estaban muy separados. O sea, uno eran como la chusma y otro eran la gente de élite, el VIP. De hecho, se evitaban mutuamente como si contagiaran la peste. Pero en momentos desesperados hay que echar mano a medidas desesperadas, en especial si tu hijo está al borde de la muerte. Y el funcionario real, que probablemente reportara directamente al mismo Herodes, desafió el protocolo cultural al buscar verse cara a cara con aquel que, según decían en algunos rumores, convertía el agua en vino. Se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. No se pierdan este detalle. En el plano real, los roles se invierten. La autoridad del rey de reyes le gana a cualquier autoridad de cualquier rey de la tierra. Nunca lo olvides. El rey de reyes le gana a cualquier autoridad de cualquier rey. Y los que están diciendo: sí, pero hay que obedecer a los gobernantes, prediqué de eso el domingo pasado. Siempre y cuando no prohíban lo que Dios ordena o no ordenen lo que Dios prohíba. Especialmente ahora. Esa es nuestra carta ganadora. Este es un milagro que hace alarde de su dominio del tiempo y el espacio. Porque este milagro entre el oficial del rey y Jesús fue una cita divina entre dos candidatos improbables. Fue la sincronización de lo sobrenatural. Y cuando te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento oportuno y no encuentras explicación para lo que sucedió, es probable que Dios haya armado la conexión. Yo tengo un mensaje titulado Conexiones Divinas. Cosas que ocurren que no tienes idea cómo ocurren. Por eso el lugar donde tú te arrodillas a orar es el domicilio más importante del mundo durante esas horas de intercesión. Porque tu sitio de encuentro con Dios es más importante que el salón oval de la Casa Blanca, más importante que cualquier senado, que cualquier grupo de diputados. Porque tenemos al poder supremo que está en aquel que pone y saca los reyes de la tierra. Y especialmente aquellos hombrecitos pequeños que dependen de las urnas. Ya no hablamos de reyes. Nuestra autoridad es mucho mayor, tanto en alcance como en potencia, superior, de mayor alcance, más fuerte. No lo olvides, iglesia. Iglesia, si le hablas al Rey del Universo por la noche, no tienes problema alguno para que le hables a tu presidente a la mañana siguiente. El grave problema, claro, es que van a hablar con los presidentes, va a sacarse una foto sin haber estado con el rey la noche anterior. Y eso se nota porque van amedrentados, apichonados algunos. De otro modo estarían llenos de la valentía del Señor, diciendo: estas son las condiciones, vamos a pelear, por lo menos pelear, importunar al juez. ¿Quién es el funcionario real de tu vida? Porque no tienes que dejar que ningún poder humano te intimide si ese poder va en contra de lo que Dios ordena. Tú respondes, yo respondo a un poder muy superior. Por eso hace 2 domingos atrás me dirigí al gobernador de California y le dije: gobernador, le contaré cómo funciona esto. Usted se queja con su superior y yo con el mío. Así es la cadena de mando. Podría parecerte que esa gente, los gobernadores o los políticos, tienen lo que tú querrías tener. Pero no creas eso. Tú tienes lo que ellos necesitan. Nunca lo olvides. Y si sigues a Jesús, los funcionarios reales buscarán una audiencia contigo.
Yo sé que esto va a ocurrir, no me la daré de profeta, pero yo digo esto, porque a mí me ha ocurrido decenas de veces con un montón de mandatarios. Algunos hasta ni siquiera los atendí, como en el caso de Nicaragua. Porque yo sé que respondo a alguien superior, porque tienes algo para ofrecer que el poder no puede controlar ni puede comprar el dinero. José no tenía ningún poder, ninguno en la prisión. Ahí estaba José totalmente, aparentemente amedrentado y en prisión, privado de su libertad. Pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar los sueños salvó a 2 naciones de una hambruna mundial. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José. De eso están hechos los líderes. Es eso lo que nos tiene que distinguir en este tiempo. Tenemos que ser la gente de las respuestas, no los que se unen al pánico. Tenemos que ser gente esencial en la crisis. Tenemos que ser, si hay un rebrote de la pandemia, aquellos cuyos gobernantes digan, pregúntenle a ellos qué tenemos que hacer. Sí, no soy un idealista tonto, ni creo que es una utopía. Yo creo que eso tiene que pasar, como los reyes que consultaban a los profetas. Como la desesperación que tenían los reyes cuando iban a Samuel o a cualquier profeta que estaba cerca. ¿Qué tengo que hacer? Dios nos conoce a todos. Y conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía antes y después de ducharte. Y no hay nadie que esté a más de una oración de distancia. Dios puede darte acceso a quien sea, incluyendo al faraón. Esto va para pastores amigos, incluyendo al faraón. Dios te va a dar acceso. Hasta puede que llamen algún día a tu puerta, como el funcionario real fue a buscar al rabino. Así que aquí va mi consejo, no te preocupes por conocer a la persona correcta, reúnete con Dios. Iglesia, tenemos que reunirnos con Dios, pero no orando con miedo. Hay que reunirnos con Él en una reunión de junta, en una reunión ejecutiva, en una reunión de board. Y Dios se encargará de que conozcamos a las personas adecuadas en el momento justo. Pero para eso tienes que obedecer ciegamente. Ese es el punto donde la mayoría nos quedamos sin hacer nada. Queremos que Dios nos revele el segundo paso antes de dar el primero. Pero la fe consiste en que demos el primer paso antes de que Dios revele el segundo. Si puedes dar ese paso de fe, es posible que haya una cita divina para ti a la vuelta de la esquina. Señor, rogó el funcionario, baja que mi hijo se muere. Baja rápido. Y el Señor le dijo, vuelve a casa que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Casi todos los milagros que obró Jesús eran encuentros personales, face to face, cara a cara. Pero este milagro desafió las 4 dimensiones de espacio y tiempo. Fue un milagro a larga distancia en tiempo real. Envió la sanidad mediante las ondas de sonido. En el instante sanaron al hijo del funcionario real que estaba a 30 kilómetros de distancia y no podía oírlo. Una de las razones por las que nos cuesta creer que Dios hace milagros es simplemente porque pensamos que Dios está sujeto a las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Nosotros como humanos solo podemos estar en un lugar a la vez. Así que nos cuesta imaginar la omnipresencia. Y todo para nosotros es finito. Así que nos cuesta imaginar la eternidad. Pero el Dios que diseñó nuestro universo con 4 dimensiones no habita en ninguna de esas dimensiones. Dios es omnidimensional. Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Y como una bala disparada al aire, nunca sabes cómo y a dónde llega esa oración y cuándo va a volver a entrar en la atmósfera. Tal vez sea respondida del otro lado del mundo antes que incluso termines de pronunciarla. Tal vez hagas una oración y ya venga la respuesta en camino, como le ocurrió a Daniel. O quizá como una cápsula del tiempo se desentierre la respuesta siglos después. Moisés oró para entrar en la tierra prometida y se murió sin pisarla. Y uno dirá, ¿y a dónde quedó esa oración? En el monte de la transfiguración, ahí está la respuesta de Moisés. Aparece junto a Elías al lado del Señor pisando la tierra prometida. Las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Pero hay algo seguro. No solo no tienen fecha de vencimiento, sino que Dios oye las oraciones. Parece algo infantil, pero tengo que decirlo.
Dios oye las oraciones. Hace algunos años yo estaba orando en la intimidad de casa. Necesitábamos finanzas, para variar. Necesitábamos comenzar con un programa de televisión, con un proyecto. Y no sabía a quién llamar. Así que cuando uno no sabe quién llamar, a veces es bueno porque uno se pone a hablar con quien tiene que hablar. Me reuní en una mesa de junta con mi padre. Fui a hablar con mi superior. Le dije, Señor, si tú quieres que haga esto, necesitas enviar los recursos. En ese mismo instante, Dios le habla a una persona que no me conocía, un tal Rob Owen. Él en ese momento estaba orando en un lugar llamado Burundi. ¿Tú sabes dónde queda Burundi? Nadie sabe dónde queda Burundi. Burundi se encuentra situado en el África Central, limitando con la República Democrática del Congo, con Ruanda al norte y con Tanzania al este y al sur. ¿Se acuerda el demonio de Tanzania de los dibujitos? Bueno, por ahí está Burundi. Y mientras que yo oro, Rob Owen está orando con un nativo de allá llamado Abba. Y mientras que está orando, el Espíritu Santo toma a Abba y le dice, Dante Gebel, Dante Gebel, Dante Gebel. Y Rob Owen empieza a buscarme. Tú no puedes fabricar un encuentro así. Países distintos, idiomas diferentes. Rob Owen no habla español. Yo hablo Spanglish. Pero el Dios que existe fuera de nuestras 4 dimensiones espaciotemporales no conoce limitaciones especiales, limitaciones cronológicas. No conoce los límites del espacio. Armar la cita divina en otro hemisferio es como armar una cita divina con tu vecino de al lado para Dios. Así que Rob Owen escucha Dante Gebel y no sabe quién soy. Y como él trabajaba en ese entonces para el gobierno, investiga. Mueve hasta el FBI para saber quién es Dante Gebel y da conmigo. Bueno, no da conmigo directamente, sino con un amigo y le dice, mira, ¿tú conoces a Dante Gebel? El Señor me dijo que tengo que contactarlo y ayudarlo en lo que necesite. Y nos contactamos, nos ayudó, siembra un dinero importantísimo para que comencemos un proyecto televisivo, porque Dios se lo ordenó estando allá en África, en Burundi. Y le dice, ayuda a Dante Gebel, es mi hijo. Tú no lo conoces, pero lo vas a ayudar. Algún día Dios va a correr la cortina del espacio y el tiempo y va a conectar los puntos que van entre nuestras oraciones y las respuestas. Y nos vamos a asustar. Y va a conectar líneas de puntos que van a cruzar abismos socioeconómicos como el que había entre Jesús y el funcionario real. Tengo decenas de testimonios así. De llegar a Bogotá, Colombia, por ejemplo, y a alguien esperándome en la barra de un bar por horas. No me puedo ir de acá, tú no me conoces, pero no me puedo ir de acá. Dios me dijo que tengo que contactarme contigo y tengo que pagarte tus programas de radio, que en ese entonces se emitían en gran parte del mundo. ¿Quién te dijo? El Señor, orando. Yo creo en ese Dios. Cuando este oficial les preguntó a su hijo, a la gente que estaba cuidando a su hijo, ¿cuándo su hijo empezó a sentirse mejor? Le dijeron ayer según la hora que dice las Escrituras, a la 1 de la tarde. Ayer se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta que era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Entre Capernaum y Caná hay 30 kilómetros, solo se podía caminar. Capernaum estaba a más de 200 metros bajo el nivel del mar, por lo que el camino a Caná era cuesta arriba todo el tiempo. Y mi querido, para algunos milagros hay que sudar. Tu esfuerzo no va a hacer que suceda el milagro. Pero si no te esfuerzas, tal vez no ocurra el milagro. No se puede acceder a un milagro o ganárselo, pero el esfuerzo sí es parte de la ecuación en todas las Escrituras. Tal vez tengas que caminar 30 kilómetros cuesta arriba, pero tu esfuerzo extra podría ser el catalizador para que ocurra el milagro. Pregunto, ¿aceptarías llenar 6 vasijas de piedra? ¿Aceptarías correr la piedra de la tumba? ¿Abrirte paso entre la multitud? ¿Romper un techo para bajar a un amigo paralítico? ¿Ir con los ojos untados de lodo hasta el estanque? Muchos siguen a Jesús hasta el momento de la incomodidad. Y después ya no más.
Estamos dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando nuestros planes no se desvíen y nos incomode demasiado. Llegamos a la iglesia y preguntamos si fuera un club. ¿Acá piden diezmo? ¿Acá hay que poner algo? ¿Te piden algo? ¿Te exigen algo? Porque yo sigo a Jesús, me cae bien el tipo, pero no quiero que me incomode, ¿eh? Son los que ahora temen por la vida. A ver si me cuesta la vida seguir a Jesús. No, cuidemos, no, a ver si me cuesta la vida. Son los que tienen la Biblia de Thomas Jefferson. El Cristo sabio, pero sin milagro, sin poder. Sin embargo, lo que definió al buen samaritano fue que estuvo dispuesto a incomodarse. Y así se convirtió en el milagro de la otra persona. Nosotros nos incomodamos para salir a la calle. Nos arriesgamos. Cuando vamos a Los Ángeles, a pleno centro, a pleno downtown, que ahora está más caliente que nunca por este caso de discriminación o de lo que es de conocimiento público, la cosa está brava. Dan ganas de decir, ahora seamos prudentes. Que ahora no coman los que están en la calle, que no coman, porque tampoco hay que seguir a Jesús, pero no tanto riesgo. La mayoría de los milagros no se dan en la calle principal de la ciudad, sino en el sendero tortuoso, en el sendero serpenteante a 30 kilómetros. Si hay algo que aprender del funcionario real es esto: si quieres un milagro, a veces tendrás que salirte del camino y llegar bastante lejos de donde pensabas estar. No esperes que el milagro venga a buscarte, tienes que buscarlo. Lo que impide que ocurran milagros muchas veces es nuestra propia holgazanería. Tenemos que ir más allá. Es lo que hizo la mujer que tenía hemorragias, que se coló en medio de la multitud para tocar el borde de su manto. Los que hicieron los 4 amigos que bajaron al inválido. A veces Dios quiere ver que te tomas esto en serio. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? ¿Qué estás dispuesto a hacer que esté a la altura de lo que le estás pidiendo? Quienes recibieron una respuesta no dejaron de rodear su Jericó hasta que los muros cayeron. ¿Recuerdas la historia de cuando Jesús sanó con barro al ciego? Requirió 2 intentos. Hasta Jesús tuvo que orar más de una vez. Porque cuando le oró la primera vez, Jesús no se conformó con una visión 2080, 2040. Así que volvió a orar por el milagro 2020. Y le puso la mano de nuevo sobre sus ojos. Y entonces dijo, ahora veo, ya no veo a la gente como árboles, veo claro. ¿Por qué necesitas orar de nuevo? ¿Por qué estás necesitando orar otra vez? Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No te quedes con medio milagro, sigue orando por el milagro completo. La única oración que Dios no responde es la que no haces. No me quiero pasar de tiempo, pero el segundo milagro del que quiero hablarte tiene que ver con la ceguera también. Pero no es como la ceguera espiritual de los fariseos, sino otro tipo de ceguera, una ceguera real, pero que es aplicable en esta temporada. Juan 9:1 dice que a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos, que en lugar de pensar, ayudemos al ciego, Jesús, sánalo, ellos querían la teología de la ceguera, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Buscando dónde estaba la conspiración. Y Jesús le dice, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucede para que la obra de Dios se haga manifiesta en su vida. Entonces, dicho esto, escupe en el suelo, mezcla saliva con tierra, le unta los ojos al ciego y dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé significaba enviado. Y el ciego fue, se lavó y al volverse veía. Gran segundo milagro para este mensaje titulado Milagros en el 666. Cerca de los 6 meses de edad, los niños comienzan a formar imágenes internas de lo que hay afuera, de las realidades externas. Los psicólogos lo llaman inteligencia representacional. Es la capacidad de crear y catalogar imágenes mentales. ¿Vieron cómo esas viejas Polaroid que tardaban en revelar la foto, esas imágenes internas, así también se van revelando en el cuarto oscuro del ojo de la mente? Y la primera imagen interna de un bebé es mamá y se empieza a formar cerca de los 6 meses de edad. El papá no entra en escena hasta los 8 meses, lo siento. Dale unos años al chiquitito y todo su vocabulario tendrá una imagen que corresponde a cada palabra. Casa, perro, hermano, abuela. Pero si su visión no se desarrolla con normalidad, tampoco lo hará el ojo de su mente. Para el ojo que ve, cada palabra tiene una imagen
corresponde a una imagen. Si yo te digo zoológico, en tu mente ya viene una imagen, ¿no? Lo mismo si te digo mar, océano, auto, mascota, suegra. Satanás. Cada uno de nosotros llena ese hueco de manera distinta, pero siempre con alguna imagen que corresponda. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que el hombre que había nacido ciego tenía el mismo vocabulario que nosotros, pero no tenía imágenes. Su álbum de fotografías estaba vacío. Su existencia no tenía imágenes. No tenía la imagen de la cara de su mamá o de su papá, no sabían cómo lucía. Sus amigos habían descrito seguramente la belleza del atardecer de Jerusalén, pero él no podía imaginarlos porque no los había visto jamás. Ni siquiera nunca se había visto al espejo, por lo que no tenía una imagen propia, no sabía cómo era él. Imagina que cierras los ojos y nunca más puedes abrirlos de vuelta. Tu mundo queda a oscuras, pero en el cuarto oscuro de tu mente sigues revelando imágenes que viste antes. Ahora, si tus ojos jamás se hubiesen abierto, tu mente solo dibujaría páginas en blanco. Ese es el único mundo que este hombre había conocido porque nació ciego. Y escuchen bien, al que tenga oídos que oiga. Pienso que algo así vamos a experimentar en el cielo. Porque la palabra dice que nuestros cuerpos glorificados tendrán sentidos glorificados. O sea, vamos a llegar al cielo y oiremos octavas angelicales que para el oído terrenal eran inaudibles. Veremos colores celestiales invisibles al ojo terrenal. ¿Y qué veremos primero? Yo creo que es irónico, pero veremos exactamente lo mismo que el hombre que había nacido ciego. Lo primero que veremos es el rostro de Jesús. ¿Qué es lo primero que vio este hombre cuando volvió? La ceguera, por cierto, es lo que encierra el mayor grado de dificultad debido a la complejidad del ojo humano. Jesús no solo sana a un hombre ciego, sana a un hombre que había nacido ciego. Y esto tiene un significado especial. Señores, no había conexiones sinápticas entre el nervio óptico y la corteza visual en el cerebro de este ciego. O sea que este milagro de sanación no fue tan simple como le corrigió el astigmatismo, le sanó una herida de córnea, una cirugía de cataratas. No, Jesús vuelve a cablear el cerebro del ciego, creando un camino de sinapsis que no existía. Yo no sé si sabías que los bebés técnicamente nacen ciegos. Por eso las caras que a veces le hacemos a los bebés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Menos mal que no las ven, porque se quedarían traumados si pudieran verlas. Cuando un bebé nace, su visión es de 20-200. No pueden enfocar la vista en nada que esté a más de unos 30 centímetros. Por eso el tacto es tan importante en esas etapas, ¿no? Y en esa etapa del desarrollo se forma una sinapsis entre la corteza visual y el nervio óptico, un cableado. Pero ahora volvamos al hombre ciego. Los oftalmólogos diagnosticaron que su condición era irreversible. La ventana de su oportunidad de ver se había cerrado. Yo no sé si sentiste alguna vez que perdiste tu oportunidad, que tu ventana de oportunidad se te terminó. Yo sé que hay gente acá que no puede ver el milagro porque no tiene un cableado para verlo. Quizás ya no llevas más la cuenta de la cantidad de especialistas que viste o de los tratamientos a los que te sometiste, como la mujer que sufría de hemorragias que llegó a Jesús. O quizás tu último matrimonio terminó en divorcio, fue un escándalo. Dijiste, ¿cómo me metí con esa loca, con aquel desgraciado? Y ahora sientes que no puedes amar a alguien de nuevo, que ni hablar de confiar en otra persona, como la mujer samaritana que estaba junto al pozo. 5 maridos había tenido y ahora estaba viviendo una aventura. O tal vez tienes un estigma que te apartó de los amigos, de la familia. Oh, me parece que tiene COVID-19. Estábamos repartiendo comida hace unas semanas atrás en los barrios y sale una vecina a gritar, ¡acá no le dejen! Que está contaminado. No tiene que comer el hombre. No, váyanse, tiene COVID, tiene corona. Porque al lado había uno que estaba contaminado, ni siquiera había que dejarle comida en la puerta. Obviamente hicimos caso omiso, le dejamos comida. Quizás te pasa así como los leprosos que gritaban, ¡inmundo!, para que nadie se les acerque. Y el Señor va y los toca. O te sientes sexualmente tan desastroso que ni siquiera sabes bien cómo es la sexualidad sana, ni cómo se siente, como la mujer atrapada en adulterio.
No son teorías, no son hipótesis, son las personas las que Jesús sanó. Y yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero sí sé que Dios puede crear un nuevo circuito sináptico o reparar uno existente. Es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las cuartas, de las milésimas. Nunca es demasiado tarde. Cuando Jesús se involucra, nunca digas nunca. Alguien tiene que decir amén. Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Suponían que se trataba de una maldición generacional, de un tema de pecado, andá a saber, o la falta de fe. Y él dice, no, esto sucede para que para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Cuando la vida no sale según lo planeado, buscamos a quién culpar. Es una tendencia que tiene su origen en el jardín del Edén, cuando Eva acuñó la frase, el diablo me hizo hacerlo, y Adán, la mujer que me diste. En el juego de las culpas nadie gana. No podemos vivir culpando a los chinos, a los murciélagos. Es que los chinos, es que esto lo sabía la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya está. No podemos vivir culpando y no hacernos cargo de lo que nos compete a nosotros. Porque en este juego de echar las culpas es un juego que solo deja el amargo sabor de la lástima. Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie son justamente las circunstancias que Él muchas veces usa para cambiarnos. Esta pandemia nos está dando nuevas estrategias. A algunos les sacó a flote la cobardía y a otros les sacó a flote su valentía. Por eso es falso suponer que la voluntad de Dios es una póliza de seguros, es un plan peligroso, es un plan temerario. Fíjense en Hebreos 11, dice la palabra, me faltaría hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, que conquistaron reino, hicieron justicia, cerraron bocas de leones, escaparon de filo de espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en guerra. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y uno diría, wow, yo quiero pertenecer a ese ejército, pero ojalá terminar ahí. Porque dice, otro en cambio fueron muertos a golpes. Para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. No aceptaron. Otros sufrieron la prueba de burlas, de azotes, de cadenas, de cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados al filo de espada, fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Yo pregunto, ¿solo la primera mitad de estas personas estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Los que conquistaron reinos y cerraron boca de leones estaban en la voluntad de Dios? ¿O estaban todos dentro de la voluntad de Dios, incluyendo los que fueron aserrados en dos? Porque la voluntad de Dios podría matarte, pero si la gloria es para Dios, entonces el objetivo se cumplió. Si piensas en la voluntad de Dios en términos temporales, no te van a cerrar las cuentas. No te va a cerrar la pandemia, ni la cuarentena, ni ¿por qué se mueren pastores? No entiendo. ¿Y por qué si era un hombre de Dios se murió? No te van a cerrar las cuentas. Tienes que agregar eternidad a la ecuación. ¿Por qué hay bebés que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que muere en accidentes? Yo conozco hombres de Dios que murieron en accidentes. Misioneros, que se les murieron los hijos. Amigos míos, que se les murieron los hijos ahogados por ir a misionar. Son preguntas imposibles de responder de este lado. Son preguntas que nos vamos a llevar a la eternidad. Pero no puedes dejar que las preguntas que no podemos responder impidan en confiar en aquello que sabemos que es verdad. Hay explicaciones distintas por cada experiencia. Y aunque no tenemos el control sobre las experiencias, sí tenemos el control sobre qué explicación le vamos a dar. En términos bíblicos, tus explicaciones son más importantes que las experiencias. Cuando nos pasan cosas malas, es fácil hacerse la víctima. Pero no eres una víctima, somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Y dicho esto, escupió el suelo del Señor, hizo lodo y dijo, ve a lavarte. Yo siempre me pregunté, ¿por qué usa Jesús saliva para hacer barro? No sé, capaz que para recordar el Génesis. Porque Él sabe que si quiere crear algo, tiene que hacerlo con barro. Originalmente formó al hombre del polvo de la tierra, así que luego le dice, ve y lávate allá, en el pozo de Siloé. No sabemos con exactitud
qué distancia tuvo que recorrer el ciego. Pero siempre me pregunté, ¿por qué lo mandó al ciego a buscar su tesoro? ¿Por qué no lo sanó ahí? Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. Ese hombre ciego dependía de todos para todo. Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos, restauró su dignidad, reprendió la autocompasión. Y hay un secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requieren una acción de ciega obediencia. Un paso de obediencia para abrirte los ojos, un paso de obediencia para revertir la maldición. Un paso de obediencia puede abrir un nuevo capítulo en tu vida. Alguien tiene que decir amén. Se me está yendo la hora, pero el último. El tercer milagro tiene que ver con una atrofia y también tiene que ver con esta temporada. No me puedo ir sin hablarte del tercer milagro. Juan 5:1 cuenta que, luego lo pueden buscar en sus hogares, que se celebraba una fiesta en los judíos, subió Jesús a Jerusalén y había junto al estanque de Betesda, que era un estanque rodeado de 5 pórticos, había muchos enfermos, cojos, paralíticos, y se encontraba un hombre inválido que llevaba 38 años allí. Jesús lo ve tirado en el suelo, le pregunta, ¿quieres ser sano? No se pierdan esto, ¿quieres ser sano? Porque todo tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, dice. Siempre se mete alguien antes. Vamos, recoge la camilla y anda, le dice el Señor. Y al instante el hombre queda sano. Y ese día era sábado. Jesús dijo, para Dios todo es posible. Lucas 1:37, la frase parece invertida. Para Dios no hay nada imposible. Cada vez que la Biblia dice lo mismo en 2 formas diferentes, la importancia es doble. La palabra imposible no pertenece al vocabulario nuestro. Y a los oídos de Dios suena insulto. Es la razón principal por la cual no estamos experimentando los milagros. Nuestra realidad a veces queda definida por suposiciones humanas, no por la revelación divina. Yo no sé si estás listo para la segunda opinión del gran médico. A lo mejor te dijeron, nunca más vas a volver a caminar. Nunca más te vas a reponer de esto. 38 años este tipo sin caminar. Las Escrituras no dicen cómo sucedió, si fue un defecto congénito, genético, accidente. Pero el inválido no había podido pararse sobre sus 2 pies casi en 4 décadas. Ante todos los diagnósticos dados, Jesús le prescribe algo simple. ¡Levántate! ¡Levántate! Recoge tu camilla y anda. Al primer milagro le dio solo una palabra, tu hijo vive. Al segundo, ve a lavarte el estanque. Y a este le dice, vamos, levántate. No importa cuán terrible sea el diagnóstico o cuánto tiempo hayas sufrido discapacidad, nunca es tarde para ser la persona que podrías haber sido. Si respiras, significa que Dios no terminó contigo. Si quieres una segunda oportunidad, busca una segunda opinión, la opinión de Dios. Las excavaciones arqueológicas han descubierto cómo era el pozo de Betesda. Estaba ubicado en el pórtico de las ovejas y tenía una profundidad de 6 metros con una longitud como la de un campo de fútbol. Así que en pleno sol de Medio Oriente se reunían ahí, era un lugar natural para reunirse en el siglo I. Y el hombre tenía un lugar junto al pozo y una cosa mantenía su esperanza, esperar que cada tanto en tanto se movieran las aguas. Capaz que era el manantial intermitente que llenaba el pozo de agua, pero había una superstición. Algunos creían que eran ángeles que movían las aguas. Y el primero que se metía al agua supuestamente era sano, se llevaba el premio. Pero la verdadera tragedia es que ni siquiera era verdad. No importaba si era el primero o el último. Yo sé que hay gente, todo el mundo conoce que hay gente que se pone el calzón de la suerte el día del partido, que juega el número de su cumpleaños en la lotería, que no quiere que haya un sermón 666 porque tiene miedo de endemoniarse. Todos tenemos pequeñas y torpes supersticiones. Pero lo que no sea 100% de confianza en lo milagroso y en el poder de Dios causa un cortocircuito en lo sobrenatural. Lo opuesto a creer no es la incredulidad, es la falsa creencia. La mayor discapacidad de este tipo era mental. Seguimos intentando con lo que no funciona. Mi querido, si quieres que Dios haga algo nuevo, no puedes seguir haciendo lo viejo. Si quieres experimentar lo milagroso, tienes que desaprender lo viejo. En algún momento dejamos de creer y empezamos a suponer.
Y ese día dejan de ocurrir milagros. Si quieres experimentar lo milagroso, tendrás que dejar de suponer. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber, dice Primera de Corintios. La mitad de la fe es aprender lo que no sabemos. La otra mitad es desaprender lo que creemos saber. La segunda mitad es más difícil que la primera. Por eso Jesús dijo tantas veces, oíste que fue dicho, mas yo digo. Estaba desinstalando los supuestos del Antiguo Testamento, trayendo nueva revelación. Jesús estaba haciendo reversa sobre las viejas reglas e instalando nuevas. ¿Quieres ser sano? En noviembre de 2004, un grupo de élite de investigadores médicos y doctores se reunió en una conferencia a puertas cerradas en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Y estaban las mentes más brillantes del mundo. Y llegaron a una conclusión. La mayoría de los problemas de salud no tienen su causa en factores que no podamos controlar. Llegaron a la conclusión que los estudios médicos identifican 4 problemas que causan el 80% de los problemas de salud. Comer mucho, beber mucho, mucho estrés y poco ejercicio. Con algunos cambios menores podríamos resolver casi todos los problemas de salud, pero no queremos. La cirugía de bypass coronario, la angioplastia, es una solución temporaria, lo dicen los médicos. Si no hay cambio en los hábitos alimenticios, si no empieza a hacer ejercicio la persona, los beneficios duran poco. Y uno de los doctores dice, si miran a los pacientes que tienen bypass coronario, 2 años después el 90% no cambió su estilo de vida. Cada uno de ellos quiere vivir, no quiere morir, pero no tanto como para cambiar. 9 de cada 10 personas prefieren morir antes que cambiar, aunque hayan tenido una operación a corazón abierto. Y Jesús lo sabía mucho antes que este estudio lo determinara. Preguntó, ¿quieres ser sano? No podemos ayudar a quien no quiere ayuda por mucho que la necesite. Una de las verdades dolorosas que aprendí es que algunas personas quieren ayuda y otros no. Hay varios que se resisten al cambio, incluso al cambio para mejorar. Hay gente que prefiere vivir de la ayuda social por años antes de que conseguir un empleo. En estos días alguien me dijo, a mí me conviene cobrar más el fondo que te da Trump, el desempleo, que trabajar. Así que ojalá que dure la pandemia. Por eso ciertos gobiernos se aprovechan, se enquistan en el poder, porque a muchos les encanta que el Estado los mantenga. Que les den la asignación por esto, el otro, la ayuda. A algunos les conviene más tener hijos que trabajar en algunos países. Es fácil acostumbrarnos a la camilla. El mundo del inválido consistía en 3 metros cuadrados, el lecho. Pero si quieres estar bien, no puedes seguir sentándote en tu mantita segura. No puedes seguir haciendo lo mismo, yendo a los mismos lugares, reuniéndote con la misma gente. Vas a tener que librarte de la mantita, enrollarla y tirarla a la basura. ¿Quieres ser sano? Para el inválido, ser sano significaba tener que conseguir trabajo, responsabilidad ante la sociedad, pagar impuestos. Y como sucede con todas las bendiciones de Dios, viene con la carga de la responsabilidad que tenemos que administrar. Yo no sé si alguna vez se te fue toda la sangre a una de las extremidades después de tenerla levantado el pie o se te acalambró. Imagina el inválido que se ponía en pie después de 38 años de no haber podido pararse. La sangre vuelve a circular. Lo que más tiempo requirió fue recuperar el uso de los músculos. Los músculos se habían atrofiado. Y si estuviste en cama durante mucho tiempo y te enyesaron alguna vez, entenderás lo que te digo. Sus piernas no eran más que piel y huesos, no tenía músculos, no tenía memoria muscular. Nosotros damos por sentado el hecho de que caminamos, pero es una hazaña neuromúsculo-esquelética caminar. Y en mi humilde opinión, el hecho de que el inválido caminara sobre la tierra no es menos milagroso de que Jesús caminando sobre el mar. Y eso es lo que hace falta si quieres experimentar lo milagroso. No puedes seguir haciendo lo que hacías siempre. Si tienes que cambiar la ecuación de tu vida. Sumando algo, restando algo. Tienes que hacer menos de algo o más de algo. Porque el equilibrio prolongado nos duerme los sentidos, la mente, nos atrofia los músculos para ver los milagros. Y nuestro mundo se va haciendo chiquitito.
hasta que tu universo no mide más que 1 metro cuadrado. En el plano del ejercicio físico, las rutinas se hacen a veces contraproductivas. Esto lo saben los personal trainers. Si ejercitas los mismos músculos de la misma manera, los músculos se adaptan y dejan de crecer. Y disminuye el beneficio neto. Y lo mismo vale para términos espirituales. En el principio, Dios hizo el hombre a su imagen, Génesis 1:27. Pero desde entonces el hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de él. La mayoría de nuestras deficiencias espirituales parten de ese error, pensar en Dios en términos humanos. Y nuestra vida se limita a comprender lo que entiende nuestra corteza cerebral. Terminamos en la jaula de lo racional. Y mientras más intentamos razonar, más pequeña se vuelve nuestra jaula. Por eso nos asusta después la pandemia. Las personas más sabias en el mundo no son las que tienen más conocimiento. Las personas más sabias son las que saben que hay muchas cosas que no saben. Esa humildad intelectual es la que nos impulsa a creer en los milagros. Esa humildad espiritual no abunda. Cada uno es sabio en su propia opinión. El orgullo se siente ofendido cuando reta tu racionalidad. En cambio, la humildad lo recibe con agrado porque el anhelo de conocer más de Dios es más grande que la necesidad de estar en lo cierto. Yo no me avergüenzo de haber cambiado mis mensajes con los años. No puedo ser tan necio de mantener lo que pensaba hace una década. He aprendido más, he madurado más, he descubierto más. Una mujer de 90 años no puede tener bebés. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mujer menopáusica y estéril tenga un hijo. Pero la Biblia dice, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó y llegó a ser padre de naciones. La fe no es lógica, tampoco es ilógica. La fe es teológica. No ignora la realidad, le añade a Dios a la situación. Y me encanta que en este último milagro Jesús lo sana en un sábado. Toma tu lecho en un sábado. Los judíos no pueden agarrar nada, no pueden hacer nada los sábados. Jesús había podido haber sanado el inválido el lunes. Te espero acá el lunes tempranito para no tener problema, para ser prudente con el gobierno, con la ley, cualquier día de la semana. Pero él sabía que iba a sacudir a los del sistema religioso. Si sigues los pasos de Jesús, vas a ofender muchos fariseos mientras camines. Es como un permiso para romper las reglas humanas que no honran a Dios. Hay un mundo de diferencia entre seguir a Jesús y seguir las reglas. Si sigues a Jesús, no violarás la ley de Dios, pero sí vas a violar leyes humanas. Y al hacerlo ofenderás muchos fariseos. Dios te pedirá que hagas algo sin precedentes, algo no ortodoxo, algo no convencional. Y si tienes el valor de hacer algo que no hiciste en 38 años, es probable que vivas y experimentes milagros que no has visto nunca en tu vida. Mi querido, el primer milagro, el funcionario real desafió todos los protocolos y llegó al Mesías. En el segundo, un ciego tuvo que abrirse camino hacia el estanque. En el tercero, un lisiado tuvo que aprender a caminar y valerse por sí mismo. No volvemos a saber de esta gente en las Escrituras, pero estoy seguro que vivieron conforme al milagro que recibieron. ¿Y sabes por qué la mayoría no experimentan milagros? Porque no quieren correr riesgos. Ese es el secreto para experimentar los milagros. Tienes que arriesgar tu reputación. Y a veces tienes que jugarte tu credibilidad. Leía que la iglesia de Bob Bagley, en África, se reunía bajo la sombra de un único árbol que le hacía de templo, bajo un árbol. Pero un día el hechicero local les maldijo el árbol y el árbol se marchitó. Se les marchitó la iglesia, perdieron la sombra. Pero lo peor fue a desmérito de la autoridad del mensaje del pastor. Entonces el pastor convocó a todos en una reunión pública de oración y como Elías, que desafió a los profetas, él desafió a un duelo de oración. Literalmente ante todos le impuso las manos al árbol orando para que Dios resucitara el árbol que le servía de sombra. Dios no solo rompió la maldición, resucitó el árbol, sino que es el único árbol hasta la fecha que da fruto 2 veces al año en lugar de una sola vez. Es un árbol que no podría dar 2 veces al año frutos.
Lo han venido a ver científicos, estudiosos de estos árboles. Lo han venido a ver gente de distintas partes del mundo. No pueden creerlo. Doble cosecha, doble bendición, doble milagro. Si no pides el milagro, nunca sabrás qué podría haber hecho Dios. Dios no va a responder ninguna de las oraciones que no ores. Así que si no recibe la respuesta, no se trata de un fracaso, porque la respuesta depende de Dios. La oración es la forma en que le ponemos la pelota en la cancha de Dios. La única forma de fracasar es no orando. Cuando activas en fe. Cuando parece que estás arriesgando tu reputación. Yo estoy arriesgando mi reputación. Diciendo todos o nadie. Porque hay un montón de gente diciendo, ya Dios te va a tapar la jeta. Sí, yo creo en los milagros. Dios es capaz de defender su nombre, su reputación. Cuando leo en las Escrituras, veo que Dios hace milagros con los que más arriesgaron. No tenían miedo de pedirle a Dios que hiciera que el sol se parara, que cayera muralla, que flotara un hacha. No hay término medio. O Jesús es el Señor de todo o no es el Señor de nada. Voy a repetir las palabras de un prócer de este tiempo. Un querido pastor de Argentina, de Paraná, Entre Ríos, el pastor Carlos Kucharenko, que estos días levantó su voz. Y voces así deberían levantarse en todos los países de nuestra región. Él dijo, la gente requiere un liderazgo más fuerte a la hora de la prueba, no consejos de escuela primaria. Este ejército no tiene armas para defenderse ni la táctica de generales que decidan. Salgamos, peguemos carteles, vamos a movilizarnos, creamos en milagros. Las batallas no se hacen en los cuarteles ni en una oficina, dijo este pastor. Si las minorías consiguen sus derechos es porque protestan, porque se muestran, no se esconden. Provoquemos el milagro, seamos la resistencia. La iglesia, nosotros sí somos esenciales y lo fuimos mucho antes de los que nos dicen representar. Importunemos al juez, queremos ser sanos, queremos ver. En la época de Gedeón, donde todos se creían débiles y cobardes, Dios encontró un hombre, solo uno. Y la gente ha confiado en sus líderes, pero sus seguidores no crecieron porque no se les enseñó a pelear, a creer en los milagros. ¿Dónde están los generales de Dios? A mí me gusta cómo lo define Kucharenko. Él dice, ahí están, escondidos de sus propios soldados. Nunca se les enseñó a sus soldados a pelear y a vencer a los enemigos bajo sus pies para que sean entregados a Jesús. Muchos de nuestros representantes han dicho que lo espiritual está en segundo lugar y que la vida está en primera. ¿Dónde queda la cruz? O todos o nadie. No seremos una iglesia débil. En un tiempo de pandemia vamos a buscar y provocar los milagros. No vamos a permitir que un grupo de gente hable en nombre nuestro o que diga nosotros los evangélicos. No, recuerda que Dios busca tan solo uno que no tenga miedo y levante un ejército, aunque se ofendan los fariseos. A mí me intentaron llamar toda la semana de todos lados para que no predique esto, para que cambie el mensaje, que hay que pensar en los débiles de la fe. Me dicen, hay que pensar en los débiles. No, los débiles son ellos. Hay una multitud que sabe lo que está pasando. Provoquemos a tener una iglesia con poder, tal como se puede provocar desde un sermón que lleva el número 666. Si estás por primera vez, quiero pedirte que te unas a un ejército de gente valiente. Somos la resistencia, o todos o nadie. Te está hablando un hombre lleno de errores, lleno de equivocaciones, pero que invirtió su palabra en que no dejará niños, ni ancianos, ni viejos, ni enfermos fuera del templo. Ya sé, la iglesia somos nosotros, no el edificio. Justamente por eso no podría decir usted sí, usted no, usted sí, usted no, distánciese, usted no estornude, usted tiene fiebre, afuera, ese niño no, sáqueme al viejo. Justamente por eso, porque la iglesia somos nosotros. Ojalá la iglesia fuera un edificio. Entonces sí me reservo el derecho de admisión como si fuera un boliche bailable. Pero si la iglesia somos nosotros, ¿cómo voy a dejar parte de la iglesia afuera? O todos o nadie. Y si quieres ser parte de esa iglesia, te invito a que repitas conmigo. Si es la primera vez que me escuchas, seas católico, agnóstico, ateo, recuerda, Cristo puede entrar en tu vida y experimentar lo que nunca experimentaste. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame.
Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame, cámbiame. Hazme una nueva persona. Amén. Ahora quiero orar por todos. Quiero orar por los que están pasando situaciones límite. Quiero orar por los que necesitan un milagro ahora. No importa, no sé si tu problema es la ceguera, tu problema es la parálisis, tu problema es un hijo que se está muriendo, pero en los 3 milagros esta gente tuvo que hacer algo. Tal vez tengas que caminar, tal vez tengas que subir cuesta arriba, o irte a un estanque a lavarte los ojos, o tomar tu lecho y empezar a caminar, pero tienes que hacer algo. Y si haces algo, me dice el Señor, Dios te va a bendecir. Iglesia, levántense en toda América Latina. Yo sé que algunos pueden salir, otros no, pero algunos pueden pegar carteles, otros empiecen a orar ya. Pidan una audiencia con quien tengan que pedirla. Dios va a conectarte como conectó al oficial del rey con el Señor. Dios va a conectarte. Y cuando vayas, no vayas apichonado. No vayas diciendo, ¿qué quiere que hagamos, señor intendente? Dile en el nombre del Señor, deja libre la iglesia, porque las plagas seguirán mientras la iglesia no esté libre. Cuando hablo de libertad, no hablo de abrir edificios, no hablo de abrir cultos. Estoy hablando de que nadie restrinja la adoración. Nadie restrinja quién puede adorar y quién no, quién puede congregarse y quién no. Reclamemos derechos, importunemos al juez. Que toda América Latina, que todo Estados Unidos diga, son miles. El faraón sabe que los israelitas son miles. Si nos unimos y decimos somos miles o todos o nadie, necesitamos orar, necesitamos clamar. Así como salen las minorías a reclamar y a protestar y no los pueden detener, así la iglesia tiene que pararse, salir y decir somos el ejército del Dios viviente. Se metieron con el escuadrón equivocado. ¡Aleluya! Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de una cosecha, de una iglesia relevante. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios que el mundo está esperando, y yo estoy orando. Oro, Dios, por toda la violencia que se ha desatado en la Unión Americana. Oro por la violencia que se ha desatado aquí en el país. Oro por los que se han levantado en linchamientos a robar. Oro en los que se aprovechan a veces de situaciones para cosas equívocas. Oro incluso por los que con buen tino están reclamando. Pero estoy orando ahora para que toda violencia, todo lo que se está engendrando en las partes oscuras, en las partes más solapadas de la sociedad, se detenga ahora. Estoy orando, Dios, por una equidad social. Estoy orando, Dios, para que los gobernantes, los presidentes tengan ahora la contrición del Espíritu Santo. Sientan en su corazón, sientan en su alma que la iglesia tiene la respuesta, que los hijos de Dios tienen la respuesta. Le oro al mismo Dios que más de una vez hizo que presidentes me llamaran, que más de una vez hizo que gobernadores temblaran, no solo ante nuestro ministerio, ante ministerios de todo el mundo. Oro para que ese mismo Dios que no ha cambiado siga haciendo milagros en nuestra vida. Levanta un poderoso ejército, batallón del ejército de Dios, batallón del ejército divino. ¡Aleluya! Les digo de parte del Señor, los mejores días están por delante, pero Dios está levantando una resistencia. Dios está levantando rodillas que no se doblaron ante los Baales. Un escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Yo lo creo. Un escuadrón de únicos, rendirse nunca, retroceder jamás. Esa es la iglesia que Dios levanta. Pero ahora ya no hay que gritarlo dentro de las 4 paredes de un congreso. Ahora ya no es el eslogan tímido de una convocatoria para creyentes. Ahora dejó de decirse en nuestras radios cristianas y nuestras televisoras cristianas. Ahora hay que jugar al evangelio de verdad. Ahora hay que decirlo de verdad. Somos aquellos que creemos en un Dios de milagros. Y yo proclamo que en este mensaje 666 Dios marque a todos aquellos que hemos escuchado y que hemos recibido esta palabra, nos marque. Hay un antes y un después. Declaro bendición. Declaro bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Sé que van a salir por ahí a hablar. Dijo Dante que hay que romper los protocolos, que hay que contaminarse. No escuches a los miedosos. El que me escuchó más de 1 hora y pico sabe lo que dije.
de parte del corazón del Señor. Creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios valiente, o en un Cristo temerario, audaz. Ese es el evangelio que fui alistado y enrolado. Ese es el llamado y esa es la zarza que ardió en mi corazón hace más de 30 años. ¿Es eso o nada? No serviré a Dios por la mitad. No perteneceré a un evangelio castrado. Renunciaré antes de que eso ocurra. Yo voy a seguir con las botas puestas. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo soy de la vieja escuela, de los que estábamos dispuestos a dar la vida. Soy de la escuela que el servicio, que el ministerio vale más que nuestra propia vida. O por lo menos eso dice el escritor a los Hebreos. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te llene de bendición, que te dé fuerzas y que haga que cada día sea un milagro a partir de ahora. Dios te bendiga. Te dejo con la última placa, nuestra canción de despedida y la manera que puedes contactarnos con nosotros para que este río no se detenga. Si no hay cambios, nos vemos aquí, señores. Así estamos nación, así estamos país, así estamos continente, así estamos planeta. Nos vemos aquí dentro de 7 días, por supuesto, en esto que es nuestro servicio en vivo. Chau, gracias por estar ahí. Dios te bendiga. Hasta la próxima.